Continuamos, estimados televidentes, con este programa especial de análisis por TV Venezuela. Estamos hablando con Aurelio Fernández Concheso Mulet, autor del libro El Diplomático, un libro que relata lo que ocurrió de la Gran Depresión a la Guerra Fría en Cuba y otras partes del mundo. Quedamos pendientes con el siguiente capítulo, El cabo que se volvió Führer. Sí, como te decía en la primera parte, mi padre, su primer puesto diplomático es ante el Tercer Reich y ante Hitler, que acababa de tomar el poder. Cuando él llega, estaba recién nombrado canciller, todavía estaba el presidente Hindenburg vivo, ¿no? Y al principio Hitler empezó con una serie de cosas que convirtieron eso en una dictadura, en una tiranía. Pero mientras Hindenburg estaba vivo, él tenía mucho cuidado con algunas de las cosas, como lo mismo de la persecución de los judíos y algunos otros aspectos, porque Hindenburg representaba lo que era Prusia, ¿no? Los generales prusianos, y por así decirlo, la derecha, los grandes industriales, que le tenían una gran desconfianza a Hitler, porque venía de los fondos bajos y tenía unos, lo que hoy en Venezuela llamaríamos unos colectivos, que se llamaban las camisas pardas. Y de hecho, el apoyo a Hitler por la sociedad alemana empieza el día que él liquida sus colectivos de las camisas pardas, Rom y las camisas pardas. Y esa era una época muy interesante. Alemania venía de todos los problemas de la depresión, que habían creado unos problemas económicos muy serios en todo el mundo. Y el gobierno estaba arreglando las cosas. Pero tenía, esto sale de manera prominente en el libro, tenía este problema de la persecución de los judíos. Ellos habían inventado a los judíos como el gran enemigo de Alemania. Y hay una parte ahí muy interesante que demuestra la forma, el espíritu liberal de mi padre. Él era muy amigo del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Berlín, que era un hombre que era un gigante del derecho penal, llamado el profesor Goldschmidt, ¿no? El profesor Goldschmidt había sido sacado de su decanato y lo habían dejado como profesor emérito, porque no se atrevían, estando vivo Hindenburg, de atacarlo demasiado. Pero mi padre, y que yo creo que esto es una cosa que requiere cierto valor, sobre todo en el año 1936 en Alemania, él escribe un libro codifica unas cosas de derecho penal y saca el libro en alemán y en español. Y le pide al profesor Goldschmidt, en pleno nazismo, que le prologue el libro. Eso obviamente el gobierno alemán no podía impedirlo porque era un embajador el que estaba pidiéndolo, y eso le dio cierta cobertura a Goldschmidt hasta que pudo emigrar en el año 39 a Inglaterra y posteriormente a Uruguay. Pero esos fueron años turbulentos, pero muy interesantes. Obviamente. Ok, capítulo 4. De regreso a la política del patio. ¿Quién regresa a la política del patio? Bueno, el diplomático no solo era diplomático, sino también era un hombre de Estado. Él regresa en el gobierno del doctor Laredo Bru, que fue del 37 al 40, hasta que la Constitución del 40 y que Batista es electo por voto mayoritario. Y él fue ministro de Educación e inicia una reforma de la educación cubana. Una reforma muy importante que yo he plasmado, y sus papeles delineando la reforma están en el anexo del libro, porque él era un gran admirador de Faustino Sarmiento y del liberalismo argentino del siglo XIX, que fue lo que le permitió a Argentina llegar a ser un país del primer mundo en la primera década del siglo XX. Y esa reforma también tomaba de lo que era la educación alemana y la educación europea en general, algo de la educación americana, pero básicamente el concepto de educación gratuita a nivel de primaria y de secundaria a todos los ciudadanos. Capítulo 5. La capital en pie de guerra. Bueno, mi padre termina su periodo como ministro de Educación. Viene el nuevo gobierno de Batista. O sea, en el año 40 hay en Cuba una constituyente
La Constitución de 1940 cubana realmente es un gran ejemplo de una constitución de un país que economía social de mercado. Okay. Tenía aspectos sociales y a la vez era lo suficientemente liberal para que las compañías pudieran desarrollarse. Y sigue siendo un modelo muy interesante, lamentablemente suspendida por el castrismo, prometido de que la iban a reinstalar y nunca la instalaron, se fueron por el lado del comunismo. Pero él, repito, en el gobierno de Batista, brevemente es ministro de Secretaría y a los 6 meses de estar ahí le piden que vaya a Washington como embajador en Washington. Eso creó unos problemas, no creó problemas, pero se pensó que podía haber problemas porque habiendo sido embajador en Alemania, como claro. es natural, había ciertas suspicacias en la capital de que él pudiera ser pronazi, cosa que nada más alejado de la verdad. Y las credenciales enseguida lo acreditaron. Eso lo cuenta, por cierto, de una forma muy interesante el Nelson Bocaranda de Washington, de los años 30 a los años 60, que se llamaba Drew Pearson. Sí, claro. Drew Pearson tenía un artículo semanal, un runrunes, que se llamaba el Washington Merry-Go-Round, o el tío vivo de Washington. Sí, una columna y él muy leída. Varias veces a mi papá, y de las primeras cosas que él en sus artículos habla sobre la sorpresa de Concheso. Concheso al principio había que si no lo iban a aceptar y tal, pero ahora están muy contentos en el Departamento de Estado porque es una de las personas que, estando en Washington en estos momentos, mejor percepción tiene de lo que son y Hitler está reseñado y en el libro, está el escrito claro. de Drew Pearson, claro Sí, que sí. claro. 6. Los vericuetos de la geopolítica. Bueno, esa es una parte muy interesante que tiene que ver con, quizás quienes nos están escuchando lo saben, Segunda Guerra Mundial empieza en 1939 en Europa, pero no es una guerra mundial, es una guerra europea. Simultáneamente había una guerra en Manchuria, que era una guerra japonesa y China. Y había otras guerritas por ahí, varias guerras, ¿no? Lo que la convierte en una guerra mundial es cuando a los japoneses se les ocurre bombardear Pearl Harbor y Estados Unidos entra, forzada por ese hecho, en la guerra. Hasta entonces en Estados Unidos había un gran movimiento en contra de involucrarse en la guerra. En ese momento todo cambió. Y inmediatamente Roosevelt, que ya preveía que este momento vendría, trata de reunir alrededor de él fuerzas de otras democracias para unirse contra el eje. Y en un principio eso se llamó las Naciones Unidas contra el eje. En enero de 1942, hay una presión muy grande por firmar una declaración de las Naciones Unidas contra el eje. Mi papá, como reseña el libro, estuvo muy involucrado en eso. Los primeros países latinoamericanos que firman son Cuba, República Dominicana y los países de Centroamérica. Luego hay una conferencia de cancilleres en Río, en la cual hay gran resistencia a firmar ese acuerdo por parte del Cono Sur, especialmente por Argentina, que estaba en ese momento aliada con el eje, y Chile, que tenía su corazoncito, o sea, el ejército chileno tenía su corazoncito prusiano también. Pero, repito, los países del Caribe y del norte de América Latina, Colombia principalmente, Venezuela también, y Brasil y México, se van incorporando posteriormente a esto. Y entonces esos vericuetos de esa política son muy interesantes. También tengo ahí en uno de los en los apéndices el discurso de clausura de esa conferencia por parte de mi papá, ¿no? Vamos a dejar para el siguiente segmento, ya habíamos hablado de esto, a Moscú por la puerta trasera. ¿Desde dónde? Bueno, desde Washington, pero por un viaje muy largo. Vamos a explicar dentro de un ratico justamente un poco de lo que pasó en esa oportunidad. ¿Cuántos días fue ese viaje, más o menos? Mira, fue casi 90 días. 3 meses de viaje. Sí, desde Washington a Moscú. De Washington. Dirán, no, pero ¿por qué no se fue derecho? Vamos a explicar por qué no se podía ir derecho. A Moscú por la puerta trasera. Estamos entrevistando a Aurelio Fernández Concheso Mulet, autor de este libro que tengo y que estamos narrando en esta entrevista breve, El diplomático, de la Gran Depresión a la Guerra Fría. Vamos a pausa y volveremos con más de Análisis por TV Venezuela.